Bienvenidos, esta es la clase virtual de Fisiología de la glándula tiroidea. Mi nombre es Cristian Coelho y la misma la vamos a dividir en tres partes. La primera de ellas hablaremos sobre generalidades, regulación del eje tiroideo y biosíntesis de hormonas tiroideas. Una segunda parte vamos a hablar del mecanismo de acción de las hormonas tiroideas y sus funciones. Y una última parte estará destinada a hablar de la fisiopatología y la forma de evaluar el funcionamiento de este sistema tiroideo. Como ustedes recordarán, la glándula tiroides se ubica en el cuello y la misma pesa aproximadamente 20 gramos y está formada por dos lóbulos y un istmo. Desde el punto de vista histológico tenemos dos tipos de células predominantes, la célula folicular, que principal función es producir hormonas tiroideas, y las células parafoliculares o C que producen calcitonina. Algunos reparos anatómicos de importancia que tiene la glándula tiroides: por delante vamos a encontrar los músculos infraioides, hacia los costados el paquete vasculonervioso del cuello y por detrás los anillos traqueales junto a las glándulas paratiroides. Hablemos entonces un poco de las características generales que tiene la hormona tiroidea. Desde el punto de vista bioquímico, la hormona tiroidea es una amina, ya que deriva de un aminoácido específico que es la L-tirosina. Recordemos que la L-tirosina no solamente da origen a las hormonas tiroideas, sino también dan origen a la adrenalina, la noradrenalina, entre otras hormonas. Los principales sitios de producción, obviamente, la glándula tiroides, pero también es importante destacar que los tejidos extratiroideos, fundamentalmente hígado, músculo, riñón, cerebro y placenta, son lugares donde se producen T3. De hecho, el 80% de la T3 circulante tiene un origen extratiroideo. Las hormonas tiroideas actúan sobre receptores intracelulares y requieren para movilizarse en un medio acuoso de proteína de transporte. Una de ellas es específica, que es la TBG. Existen otros dos tipos de proteína de transporte que son inespecíficas y que, además de unir hormonas tiroideas, pueden unir otras hormonas o otros componentes, como ser la prealbúmina y la albúmina. Si analizamos la vida media de la hormona tiroidea, podemos decir que la T4 tiene una vida media de 7 días, mientras que la T3 tiene una vida media de aproximadamente 24 horas. Esta sustancial diferencia en cuanto a la vida media tiene que ver con el grado de afinidad que tienen las hormonas tiroideas por las proteínas de transporte previamente señaladas. Como conclusión, podemos decir que la T4 tiene mayor afinidad por las proteínas de transporte que la T3 y esto le confiere esta sustancial diferencia con respecto a su vida media. Por otro lado, también podemos decir que la T3 tiene un mayor porcentaje de hormona libre y esto le da la característica, entre otras cosas, de considerarla como la hormona activa. Hablemos entonces de la regulación y biosíntesis de la hormona tiroidea. Regulación del eje tiroideo. El eje tiroideo, desde el punto de vista pedagógico, lo consideramos un eje clásico. Como ustedes recordarán, el eje clásico es aquel que está conformado por una glándula periférica, en este caso la tiroides, y que está bajo regulación del hipotálamo y la hipófisis. Vinculado a este eje específicamente, el hipotálamo produce un factor estimulador, TRH, y un factor inhibidor, somatostatina. La TRH se produce en un núcleo específico del hipotálamo, que es el núcleo paraventricular, mientras que la somatostatina lo hace a nivel del núcleo periventricular. La TRH entonces va a estimular a la célula de la adenipófisis encargada de producir tirotrofina. Esta célula es la tirotropa, mientras que la somatostatina tiene el efecto inverso, inhibir la actividad de la célula tirotropa. Liberada la tirotrofina, esta va a estimular a las células foliculares de las glándulas tiroideas para la producción de hormonas tiroideas. Pero como su nombre lo indica, la tirotrofina no solo tiene una actividad regulatoria, sino que también tiene una acción trófica, de ahí su nombre, trofina,
¿Qué significa esto? Que altos niveles de TSH pueden provocar un aumento en el tamaño de la glándula tiroidea, algo que nosotros llamamos o denominamos bocio. De las hormonas producidas entonces por las tiroides, T4 y T3, debemos señalar que mayoritariamente la hormona que se produce de la tiroides es la T4, recordando algo que ya vimos en anteriores filminas, el hecho de la T3 que tiene un origen 80% extratiroideo. A pesar de esto, la T3 es considerada la hormona activa y es la principal responsable de generar el feedback negativo. El mismo va a ser un feedback negativo largo que va a tener impacto tanto sobre la hipófisis como en el hipotálamo, regulando de esta manera el funcionamiento del eje tiroideo. Para ser un poco más específicos, veamos qué elementos tienen control sobre la TSH. Entonces vamos a ver cómo en este gráfico con líneas continuas todo lo que está demostrado que tiene impacto en el ser humano, mientras que con las líneas discontinuas en animales de experimentación. Entonces podemos ver cómo la dopamina, la somatostatina y las hormonas tiroideas a través del feedback negativo ejercen una acción regulatoria inhibitoria sobre la liberación de tirotrofina, mientras que la TRH, como hemos visto en anterior filmina, tiene su acción estimulatoria. Dentro de lo que está demostrado en animales de experimentación, podemos decir que la adrenalina, la noradrenalina, la leptina y los estrógenos estimulan la liberación de tirotrofina, mientras que los andrógenos y el cortisol tienen un efecto totalmente inverso, de inhibición. Veamos entonces ahora cómo es el manejo dietario de yodo, la principal materia prima para producir hormonas tiroideas. Los requerimientos diarios de yodo oscilan entre 200 y 300 microgramos día. Los principales aportes de yodo están dados por los alimentos y el agua. De ahí en más, ese yodo orgánico y en un porcentaje más alto inorgánico puede ser absorbido en el tubo digestivo, fundamentalmente en el intestino delgado proximal, y desde ahí dirigirse fundamentalmente a la glándula tiroides, a las células parietales gástricas, a las glándulas salivales, y la principal fuente de eliminación de ese yodo dietario se da a través de vía renal. Es decir, que la ioduria es un importante reflejo del consumo de yodo dietario. Pasemos entonces ahora a la síntesis de hormonas tiroideas. Podemos dividir en varias etapas. La primera etapa sería la captación. La célula folicular lo que va a captar es ioduros por medio de un cotransporte ioduro-sodio que se llama NIS. Este transportador está asociado a una sodio-potasio ATPasa, ya que el transporte de ioduros se da en contra del gradiente. Es un proceso en donde la actividad de la TSH resulta clave. Posteriormente a su captación, el ioduro se relaciona con una proteína de transporte que se llama pendrina. Esta pendrina traslada ese ioduro a la peroxidasa, dando paso a la segunda parte en la biosíntesis hormona tiroidea que tiene que ver su oxidación. Para tal fin, la peroxidasa requiere peróxido de hidrógeno. Una vez producido esto, pasamos a la tercera parte, que es la síntesis de tiroglobulina. Esto está dado por las células foliculares y la secreción de la misma hacia el coloide. La tiroglobulina representa el esqueleto en donde se va a conformar la hormona tiroidea. Pasamos entonces al cuarto paso, que es la halogenación de los residuos tirosilos. Este proceso también es estimulado por la peroxidasa e implica la incorporación de uno o dos yodos a la tiroglobulina, formándose así los futuros MIT y DIT. El quinto paso es el acoplamiento, también mediado por la peroxidasa, y como consecuencia de eso hay MIT que puede asociarse con DIT para formar una futura T3, mientras que la asociación de dos DIT van a formar una futura T4. Es importante recordar que hay un remanente de monoiodotirosina y diodotirosina que no se acoplaron.
El sexto paso sería la pinocitosis del coloide, es decir, la captación desde el coloide hacia adentro de la célula folicular, y este proceso también es estimulado por la tirotrofina. Ese complejo sistema que ha sido endocitado requiere de un séptimo paso, que es la proteólisis, es decir, proceso mediado por enzimas lisosomales, que de esta manera, de ese esqueleto formado por tiroglobulina, mitidita acoplados y sin acoplar, se obtiene la T4 y la T3. Recordando entonces que quedaban mitidit sin acoplar, eso es reutilizado por la glándula tiroides a través del último paso, que es la producción endógena de ioduros. Este proceso se da por una serie de enzimas que se llaman desalogenasas tiroideas, que tienen como finalidad reutilizar el ioduro que se obtiene del DIT y el MIT que quedaron sin acoplar. Entonces, a manera de resumen, tenemos el ingreso del ioduro y el sodio a través del NIS, que está asociado a una sodio-potasio ATPasa, posteriormente la salida del sodio en contra de su gradiente, la incorporación del ioduro a la pendrina para que rápidamente éste sea oxidado a través de la tiroperoxidasa tiroidea, la síntesis de la tiroglobulina, la movilización hacia el coloide, la incorporación de ese iodo ya oxidado a la tiroglobulina para posteriormente formar mitirit, posteriormente el acoplamiento, también implicado en esto la peroxidasa, para que ese mitirit se transforme en la futura T3 y T4. La captación entonces a través del proceso de pinocitosis, que es estimulado también por la TSH, la interreacción con enzimas lisosomales, que van a fraccionar esa tiroglobulina unido a mitidita acoplado y sin acoplar, para la liberación en forma de hormona tiroideas y posterior reutilización del mitidit no acoplado en lo que llamamos producción endógena de ioduros. Estos serían entonces los pasos necesarios para producir hormonas tiroideas desde la glándula tiroides. El metabolismo periférico hormona tiroidea es un tema que adquiere real importancia por el hecho de que el 80% de T3 proviene de este metabolismo. Para tal fin existen tres tipos de enzimas que son desiodinasas. Tenemos las desiodinasa 1, 2 y 3. La desiodinasa 1 la encontramos en tejidos como ser el hepatocito, la propia tiroides y el riñón. Su sustrato preferencial es la T4 por sobre la T3 reversa y la T3. Su rol fisiológico es la producción de T3 y adquiere importancia no solo por su amplia distribución en el organismo, sino porque es una de las que presenta regulación, ya sea desde el punto de vista farmacológico como también fisiológico. Dentro de los fármacos podemos decir que esta enzima es sensible al propiltiuracilo, es sensible al exceso de yodo, a los glucocorticoides, y podemos ver cómo el aporte masivo de T4 provoca una mayor producción de T3, es decir, que no se inhibe la actividad de la desiodinasa 1 ante un exceso de T4. La desiodinasa de tipo 3 la encontramos en hipófisis, cerebro, placenta y tejido graso. El sustrato preferencial es T4 y T3 reversa. El rol fisiológico regular la síntesis local de T3, no tiene regulación farmacológica, y a diferencia de lo que ocurría con la desiodinasa de tipo 1, esta, ante un exceso de aporte de T4, genera una menor actividad enzimática. Y esto tiene que ver con un mecanismo de protección que existen en estos tejidos, específicamente hipófisis y cerebro, que nos defienden frente a una masiva producción de T4. Por último entonces la desiodinasa de tipo 3, que la vamos a encontrar distribuida en el cerebro, placenta, piel y en el hígado. Su sustrato preferencial es la T3 y la T4. ¿Cuál es su rol fisiológico?
básicamente formar productos inactivos. Si tomamos la T4, esta desdioinasa va a dar origen a un metabolito inactivo que es la T3 reversa, pero también lo que puede hacer esta desdioinasa es inactivar la T3, dando origen a un producto que se llama T2. No tiene regulación farmacológica y funciona desde el punto de vista enzimático similar a lo que lo hace la desdioinasa tipo 1. Es decir, un exceso de T4 no genera inhibición de la actividad enzimática, sino que justamente lo que va a generar, ante un aporte masivo de T4, es la génesis de metabolitos inactivos, como ser, como dijimos anteriormente, la T3 reversa. Para terminar entonces con el metabolismo periférico de hormonas tiroideas, vamos por último a los procesos en donde tienen implicancia fundamentalmente el hígado y el riñón, que tienen como finalidad formar productos que sean más amenos a nuestro organismo para su eliminación. Estos procesos tienen que ver con la formación de glucorón y sulfatos conjugados, la formación de procesos que vienen desde la desaminación y descarboxilación, por ejemplo en la cadena de alanina o sus derivados acéticos, que son el triac y el tetrac, o sus derivados propiónicos, triprop y tetraprop respectivamente. Todos estos procesos tienen como finalidad una correcta excreción de las remanentes de hormonas tiroideas. Factores que inhiben la conversión periférica de T4 a T3. Existen algunos factores fisiológicos, como el periodo fetal y neonatal y el ayuno prolongado, que tienen que ver con una menor producción de T3. Existen otras situaciones patológicas como la desnutrición, las enfermedades sistémicas, la insuficiencia renal, hepática y las internaciones prolongadas que también tienen el mismo sentido. Esto es, menor producción de T3 para disminuir al máximo posible el metabolismo basal. Existen fármacos que, como ya hemos mencionado, actúan en las desdioinasas de tipo 1. Estos son el propiltiuracilo, los glucocorticoides, la sustancia iodada y los beta-bloqueantes. Todos ellos inhiben la actividad de las desdioinasas de tipo 1, reduciendo de esta manera la transformación de T4 a T3.